Bueno, muy bien, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a nuestro programa. ¿Y qué tal un doctorado? Este es nuestro primer programa del 2024, nuestro programa número 9. Muy amablemente a todos nuestros seguidores les damos las gracias por seguirnos, por tratar de encontrar la información que producimos, compartirla para que muchos colombianos y colombianas, y hay algunas otras personas también de muchos países de Latinoamérica que nos están siguiendo, que quieren aprender sobre doctorados, maestrías, no solamente en Colombia, sino también en el exterior. Nosotros estamos compartiendo con ustedes información valiosa, no solo sobre de qué se trata ese programa, sino también contarles desde la perspectiva de aquellos que vivieron esa experiencia, cómo fue, cuáles fueron esos retos, esas oportunidades que se abrieron, cómo llegaron a cumplir esos sueños gracias a la educación y para qué ha servido cursar esos estudios. Hoy en día tenemos un invitado muy especial y uno de mis temas favoritos, como ustedes bien saben, me encantan las matemáticas, yo soy economista, pero desde chiquita me encantaron. Entonces vamos a aprender hoy de alguien que realmente decidió seguir este sueño a cabalidad. Hoy en día vamos a hablar con el doctor Rigoberto Flores. Él es egresado de la Universidad de Antioquia, donde estudió matemáticas. Su maestría la realizó en la Universidad Nacional también, en la misma disciplina. Y luego de sus estudios en Colombia, continúa en el campo de las matemáticas con un doctorado de la Universidad Estatal de Nueva York en Binghamton. Desde 2005 se desempeña como profesor en los Estados Unidos, especialmente en la zona de Carolina del Norte, donde actualmente dicta clases y hace investigación en el campo de la combinatoria. Un tema del que espero que nos hable más adelante, porque yo tampoco lo conozco mucho, y espero que aprendamos todos juntos de qué se trata. El doctor Flores además ha presentado muchas de sus investigaciones en revistas especializadas muy reconocidas a nivel mundial y ha participado en muchísimos eventos, conferencias sobre su especialidad. Bueno, yo para qué me tomo más tiempo, preguntémosle directamente al doctor Flores sobre su experiencia, sobre su historia, y para ello quiero, bueno, primero darle la bienvenida. Muchas gracias, doctor Flores, nuevamente por este tiempo, este espacio para que conversemos sobre los programas doctorales que colombianos y colombianas cursan en el exterior. Bienvenido. Eh, Muchas gracias. Primero que todo, muchas gracias a ti y a toda la audiencia por darme esta oportunidad de compartir, pues, digamos, la experiencia que tuve y esperamos pues, que esta experiencia le pueda ayudar a muchos jóvenes interesados en el estudio del doctorado. Muchas gracias, doctor Flores. Primero que todo, yo quiero abrir un poquito este espacio para que nos cuente un poquito sobre usted, de dónde es en Colombia, dónde creció, cómo fue esa vida de infancia y juventud y dónde nació, o sea, dónde lo picó ese bichito de las matemáticas. Es realmente muy interesante. Eh, yo creo que la matemática estuvo desde mi casa muy metida en todos nosotros. En mi familia hay una serie pues de miembros que están muy alrededor de las matemáticas. Tengo un sobrino, por ejemplo, que trabaja matemáticas aplicadas, sobrinas que son ingenieras. Entonces yo creo que en la casa ha habido una visión muy positiva hacia la matemática. A mí, digamos, en el caso mío fue mi hermano y mi hermana. Mi hermana enseñaba en una escuela nocturna matemáticas y yo iba de niño a verla y a enseñar. Y yo decía, pues está como muy interesante, ¿cierto? Y mi hermano, pues cada que yo tenía dudas, él me decía, no, eso es muy fácil, hermano. Eso sí, así, 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 así. Y entonces ahí me fui como enamorando de la cosa. Después, cuando estaba en el colegio, yo estudié en un colegio, en un barrio en la periferia de Medellín. Y entonces allá llegaron unos profesores que necesitaban hacer la práctica para poderse graduar, o sea, eran profesores de pedagogía en matemáticas. Para poderse graduar, entonces fueron a hacer las prácticas y dijeron, bueno, vamos a enseñar matemáticas y física los sábados de 8 a 12 eh, a la gente que esté interesada. Y yo dije, pues, pero en la semana no nos daban ninguna nota por eso, simplemente uno iba a divertirse pues, con matemáticas. Y bueno, fui cuando en ese tiempo se llamaba quinto bachillerato y sexto bachillerato, ahora se llama décimo y once. Pero, pero entonces yo fui mi décimo y mi once, yo fui
constantemente a esos dos cursos. Nos enseñaron, digamos, al principio nos enseñaron trigonometría, después nos enseñaron una cosa que después la aprendía uno en la universidad, pero eran derivadas y hasta integrales, pues las integrales sencillitas, pero nos enseñaron eso. Entonces, cuando uno ya va viendo eso, dice, ve, matemática es bien interesante, porque en principio yo pensaba, pues cuando era joven, decía, no, pues factorizar polinomios de cuadráticos es lo máximo, y yo quería ser el más duro factorizando polinomios cuadráticos. Oh my God. Y ese era mi sueño. Yo, no, te tengo que hacer eso. Y vivía soñando en eso, pero después fui descubriendo que la matemática era otra cosa. Y entonces en los de esos 2 años, pues además de gracias que en el bachillerato pudimos estudiar buenas matemáticas, también tuvimos la oportunidad de reforzar esa matemática en los 2 últimos años. Yo recuerdo, por ejemplo, que mi profesora de sexto bachillerato, el sexto, pues el sexto pequeño, ¿cierto? No el 11. Era pues yo tendría muy niño, pero yo se la veía ella inclusive muy joven. Uno cuando es niño, uno piensa que cualquier persona que tenga un año mayor que uno ya es muy, muy mayor, ¿cierto? Total. Pero inclusive yo a esa edad la veía a ella que decía, está muy joven, tendría unos 22 o 23 años. Entonces eran una serie de profesores recién graduados de la universidad que nos dieron muy buena educación en el colegio. Y una prueba de eso es que tres de los compañeros míos pues terminaron un programa de doctorado. Muy bien, pero eso es una excelente como tasa de, como de, Sí, digamos, de logro. Y pues realmente también quiero decir que la educación que obtuvo en Colombia en el colegio tuvo que haber sido también muy buena para sentar unas bases y un interés. Yo a veces me quedo con la inquietud, me cuentas muchas veces, a veces, sobre todo las mujeres, me cuentan, es que yo toda la vida le tuve miedo a las matemáticas, a mí me decían siempre que eso era muy difícil, a mí nadie me motivaba. ¿Cómo fue esa parte de la motivación de que alguien viniera y dijera, no, es que usted capaz? Yo lo escuché decir que su hermano decía, ¿cómo así? Pero es que eso es muy fácil. Eso exacto. cambia la mentalidad de las personas cuando se descubren. Si uno escucha la palabra difícil, uno ya entró perdiendo, porque uno ya estaba asustado. ¿Cómo fue ese ambiente de motivación en el colegio y como para decir, bueno, esto puede ser un campo que me llame la atención realmente seguir? Pues la cosa era, digamos, cuando yo estaba en sexto, yo seguía un libro muy antiguo, ¿cierto? De aritmética. Y entonces yo me iba para mi casa y si había cosas que no entendía, yo pues preguntaba en la casa y alguien me ayudaba y hacía todos los ejercicios. Yo me acuerdo que yo hacía todos los ejercicios de aritmética. Entonces, al tiempo, pues la profesora me dijo, sea usted el monitor. Y bueno, ya empecé, ya tenía una motivación, ¿cierto? Y yo decía, bueno, parece que sí me gusta esta rama. Y bueno, seguí trabajando ahí. Claro. Ya después llegué a la Universidad de Antioquia. En Colombia la educación matemática yo pienso que es bastante fuerte porque lo meten a uno en varias... es como ir a un restaurante esos que son de buffet, que usted puede probar muchas cosas, ¿cierto? Claro. Y entonces dice, esta me gusta más, voy a seguir comiendo de esta. Y como todo es al mismo precio, pues todo es por lo mismo. Entonces, en la Universidad de Antioquia había muchas matemáticas, muchísimas. Entonces uno iba probando ahí. Entonces probaba uno lógica, probaba álgebra lineal, de la otra álgebra, de cálculo, análisis, bueno, probaba muchas. Y entonces ahí uno va diciendo, esto sabe como bueno. Y Ah, después de que la cosa empieza a saber bueno, pues ya uno sigue ahí de glotón. claro que sí, claro que sí. Entonces, una, una cosa que me gustaría que empezáramos a conversar rápidamente es, bueno, todos, digamos, en Colombia, la mayoría de quienes estudiamos, vivimos allá, nos quedamos con la idea de que, bueno, uno estudia matemáticas en el colegio y eso pues le sirve a uno como para otra cosa, ¿no? Como para ingeniería, para contabilidad, para economía, que fue mi caso. Pero, ¿cómo es ese descubrimiento de que la matemática puede ser en sí una carrera?
¿Y cómo fue esa transición a la universidad? Digamos, ¿cómo fue esa selección de la carrera? ¿Fue por accidente? ¿Fue por decisión propia? ¿Quiero seguir esto? ¿Cómo fue esa transición? Bueno, esa es una pregunta muy interesante y la introducción que usted se le pregunta todavía es mucho más interesante porque pues puede que la matemática sirva para muchas cosas aplicadas, pero la otra es la, la formación del cerebro. Es una estructura de pensamiento. Entonces puede que usted diga, no, puede que no vaya a conseguir un solo centavo con lo que hace en matemáticas, pero usted tiene una forma de pensar y resolver problemas en forma sistemática. Y eso es lo que va a hacer matemáticas. Matemáticas le da a usted una forma diferente de pensar y resolver problemas. Entonces, la persona en la vida diaria, eh, supongamos que haya alguien que sea exageradamente rico y dice, yo voy a estudiar matemáticas, no porque quiera ganarse un peso con eso o no porque quiera hacer aplicaciones, no, porque quiere tener una estructura mental de cómo resolver problemas, así sean los problemas de la vida diaria. Así es. Bueno, lo otro es, yo recuerdo que en la época que yo me presenté a la universidad, yo vi la cartilla y que le dicen, estas son todas las carreras. Y, y había una que había educación matemáticas y otra que decía matemáticas. Y yo le dije, ¿cuál es la diferencia de estas dos? Yo no tengo mucha idea, pues, ¿no? Recién salido del colegio no tenía mucha idea de cuál era la diferencia de esas dos. Entonces yo me quedé ahí pensando un rato y dije, yo voy a escoger la que dice solamente matemáticas porque yo creo que hay más matemáticas. Esa fue. Wow, qué hermosa razón para tomar la decisión. Entonces tomé ahí, rayé ahí. Y bueno, y después, pues, cuando fui admitido a la Universidad de Antioquia, me di cuenta que no me equivoqué rayando. Muy bien. Doctor Flores, una pausa muy sencilla. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos carreras? Bueno, yo pienso que las dos son bonitas, hermosas. Pues, yo he escrito artículos en educación, matemáticas, y he escrito muchísimos artículos. Pues, eso es fuera pues, de, ¿cómo se llama? Cuando dice muchísimo está, en Medellín decíamos, está chicaneando. Claro que sí, pero chicaneemos también, porque a veces pero yo chicaneamos de digo cosas que son el dinero, la ropa, pero no sobre el conocimiento. Ese se merece ser chicaneado. bueno, pero en este caso es cuando lo comparo con el número de artículos en educación. En educación apenas he escrito 4. Entonces, por eso es que hago esa comparación. Entonces, las dos son muy bonitas, pero tienen diferente enfoque, ¿cierto? Entonces, un enfoque que me parece muy bonito es, usted tiene un conocimiento de matemáticas y usted se lo quiere contar a los demás. Y la cosa es, ¿cómo le cuento el cuento a esta persona? Entonces, educación matemática es la que le dice a uno, vea, yo le enseño a usted cómo contar lo que usted quiere contar, ¿cierto? Sí. Y en matemáticas, digamos, la matemática pura está más enfocada es, usted sabe un poquito de matemáticas, pero quiere descubrir más matemática. Entonces, usted lo que estudia es para producir más matemática. Listo. Yo creo que esa es la gran diferencia entre esas dos áreas, que las dos son muy bonitas y me gustan mucho. Pero encantador ese punto de una es para enseñar y transmitir conocimiento matemático y la otra es para seguir produciendo conocimiento matemático. Correcto. Y dado que usted se fue por la rama de producir, quizás nosotros estamos más familiarizados con, digamos, en general, masivamente en Colombia, con sí, pues la enseñanza matemática, porque pues todos necesitamos profesores de matemáticas en el colegio, en la universidad. Pero ¿cómo es esa parte de que uno estudia producción matemática? ¿Es para uno ser un teso resolviendo o qué es lo que hace uno ahí realmente en esa carrera? Bueno, la motivación no es ser un teso resolviendo, pero la motivación es que usted estudia una área de las matemáticas y usted se hace preguntas, ¿cierto? ¿Y qué pasa si uno sigue por este camino? O llega un momento en que hay un bordo, ¿cierto? Donde ya usted ya se acabó el conocimiento, ¿cierto? Entonces usted se pregunta, bueno, ¿y qué pasa después de esto?
Entonces uno se queda pensando en eso y ya uno dice, bueno, entonces como veo que investiga uno primero si hay algo resuelto, si alguien hizo alguna cosa en la vida sobre eso, y como ya no ve usted que no hay nadie que haya hecho eso, entonces usted dice, bueno, voy a investigar sobre esto, resolver el problema y pues lo más natural es que se publique, porque pues, esa es otra forma de enseñar. ¿Se acuerda de Claro, lo que yo hablaba, el paralelo entre investigar matemática y enseñar? Entonces, otra forma de enseñar es, usted hace un artículo bueno y lo publica para que el que esté motivado pueda ya por ellos mismos estudiar el método que usted usó para resolver ese problema. claro. Ese es un punto muy interesante que nos va a llevar posteriormente con toda seguridad al tema del doctorado, porque la búsqueda de respuestas investigativas y de soluciones nunca termina. Sin embargo, voy a hablar y quiero pues pedirles disculpas de pronto hablando un poco como el promedio de los estudiantes del colegio, de la universidad, que son nuestro público y que a veces está en esa duda, yo pues, ¿qué voy a estudiar? ¿Hasta dónde puedo llegar con mis estudios? Y que, digamos, queremos fomentar el conocimiento sobre ello en Colombia. Me quedo con esa duda, digo, pero a mí me da la impresión, como estudiante regular de colegio de la universidad, que no está todo hecho ya, doctor Flores, en las matemáticas. Ya no están todas las herramientas hechas para ir a resolver, digamos, solucionar los problemas del mundo. Cuéntenos un poquito sobre eso. ¿Hay campos realmente en los que hace falta todavía tener respuestas? Es, en realidad esa es una pregunta muy interesante porque eso es lo que me pasaba a mí cuando estaba en el colegio. Yo quería ser el más duro resolviendo la factorización de polinomios de segundo grado y después me di cuenta pues, que había otro camino. Y bueno, el mundo de las preguntas es inmenso. Usted siempre va a tener alguna pregunta, ¿cierto? Y digamos en este momento, una buena área para decir dónde está abierta, por ejemplo, problemas del mundo, es este montón de data que hay en este momento. Todo el mundo está colectando data, y el uno le dice al otro, es que me están robando mi data, o sea, me están robando mi información, o yo tengo que afirmar que sí, que se queden con mi información. Eh, digamos, una compañía de la que no me quiero acordar del nombre, como diría Miguel de Cervantes, eh, en una época por allá decía, yo le puedo dar la información que usted necesita, simplemente yo me quiero quedar con la grabación de su voz. Pero eso no era de gratis. Después nos dimos cuenta que las máquinas aprendieron a reconocer todos los acentos. Y para hacer eso, pues hay que estudiar análisis de data, ¿cierto? Claro, Hay mucha tela para cortar. mucha tela para cortar. Doctor Flores, sigamos en el camino de esa historia suya, entró a la universidad. ¿Cómo fue esa vida de estudiar matemáticas en la Universidad de Antioquia? Si nos comparte, me imagino que no todos fueron momentos felices y todos los problemas se resolvieron fácilmente y no solamente los problemas matemáticos. ¿Qué retos hubo ahí al estudiar matemáticas? ¿Y cuáles fueron también esos momentos de alegría al estudiar esa carrera que llevaron a los siguientes pasos de estudio, de maestría y doctorado? Bueno, a mí había una cosa que a mí me producía mucha alegría en aquella época, y era resolver problemas de teoría de números. Lo interesante de la teoría de números es que los problemas son muy fáciles de entender. Yo le doy un ejemplo. Digamos, el 10. El 10 usted lo puede escribir como la suma de dos números primos, digamos el 7 más 3. Sí. El 12, la suma de dos primos, el 7 más 5. Y entonces usted dice, parece que todos los números pares se pueden escribir como la suma de dos números primos. Y entonces, mire que la pregunta es muy fácil de entender, la entiende, pues, digamos, cualquier persona, digamos, con nivel de colegio, ¿cierto? Entonces Así. te dice, bueno, pero la pregunta lleva 300 años sin resolver. No. 300. Entonces, eso es muy divertido. Entonces uno tomaba un problema que tenía números y se gastaba días resolviéndolo, pero cuando lo lograba resolver eso producía una alegría tremenda. Me imagino que es la misma que el que le gusta el fútbol meter un gol. Esa era. La otra, que fue el primer semestre, que esa sí me dejó a mí
como que yo no era capaz de dormir sin pensar en eso, era geometría euclidiana. Y había muchos problemas y uno quería resolver más y más y más. Ay, Entonces, bueno, eso se vuelve como un vicio, ¿cierto? como un Entonces vicio. ya uno sabe bueno, ya hice aquí bastante, ahora miremos a ver qué más hay por hacer. Y así va uno extendiendo la gula por resolver problemas. No, qué alegría. Y digamos que la universidad seguramente también fue un espacio de intercambio de ideas, de comunicarse con otros. Eh, ¿Cómo empezó a suceder ese momento en que, bueno, yo llego a la maestría? ¿Por qué seguir ese camino? ¿No fue suficiente con la carrera para satisfacer esa alegría de utilizar las matemáticas como herramienta o de encontrar respuestas a esas preguntas? ¿Por qué la maestría? Exacto. Entonces, más tarde, después de haber intentado pues, resolver problemas de teoría de números, algunos fructíferos, otros todavía por ahí sin resolver, entonces empecé a hacer pues uno toma, como le dije ahorita, toma muchos sabores de matemáticas. Uno de esos sabores que a mí me gustaba era el álgebra. Entonces empecé a resolver problemas de álgebra, a estudiar álgebra. Yo vi que eso estaba bueno. Eh, en la Universidad de Antioquia uno toma 3 clases de álgebra. Después ellos abrieron una electiva y entonces tuve la oportunidad de tomar otras 3 de álgebra, eso se llama álgebra abstracta. Entonces tuve otras 3 y ya explorando, ya preguntando con los amigos que estaban más adelante, me dijeron, vea, acaba de llegar un profesor de la Nacional, se llama Juan Diego Vélez, ese tipo es prácticamente un genio, entonces es muy bueno. Yo dije, bueno, entonces, y sabe mucha álgebra. Entonces dije, bueno, vamos a aplicar a la Nacional. Apliqué a la Nacional la maestría. En ese tiempo, la Fundación Mazda, la que hace los carros, tenía unas becas para estudiar matemáticas y para estudiar música. Yo me gané una de esas becas de matemática. Entonces yo fui a la Nacional, con cierta libertad económica, a estudiar la maestría. Efectivamente, el señor Juan Diego sí era muy bueno. Como habían prometido. Sí, como había prometido, era muy bueno y también era muy bueno motivando. Entonces, son las dos cosas juntas, ¿cierto? Es un tipo muy motivador, muy bueno y o sea, a él no se le acaba la matemática en la cabeza. No se le acaba, usted le puede seguir preguntando y le sigue dando. Ay, qué alegría, que yo pues que soy apasionada por las matemáticas, me encanta además, cuando mencionó el álgebra, lo que más me gusta el álgebra, la trigonometría y la geometría, y pues mi libro favorito siempre fue el álgebra de Baldor, entonces después hablamos de ese hermoso libro. Yo quiero que elaboremos un poquito sobre esa idea, sobre la motivación, doctor Flores, porque muchas veces también pasa en casa, no sé si fue su caso, que a los estudiantes que quieren estudiar campos como la matemática, llamémosla pura, digámoslo, o vamos a estudiar las humanidades como la filosofía. Muchas veces en casa, no, pero eso para qué va a estudiar eso para qué le va a servir, pero mire, usted es tan inteligente, vaya, haga ingeniería, haga. ¿Cómo fue ese reto, cómo es esa vivencia de la vida de los matemáticos y en casa y para poder decir, bueno, no, es que yo quiero esto y cómo fue esa situación? Eso es verdad. En el caso mío, pues nosotros entramos muchos a la carrera de matemáticas, pero la gran mayoría se fue decantando para otras carreras, en particular la ingeniería, porque a lo más seguro, pues no voy a juzgar, me imagino que ellos veían un futuro mejor, ¿cierto? Claro. Yo una vez le conté al cuñado mío, mira que todo el mundo se está yendo para ingeniería. Me dijo, pues usted no se vaya, porque la mejor carrera en la historia es matemáticas, quédese ahí. Y mi cuñado no había terminado ninguna carrera universitaria. En Pero, serio. en serio.
Qué Y hermoso. me dijo, quédese ahí, que esa es la carrera que tiene que ser. Entonces, hay muchas historias feas, ¿cierto? En la Universidad de Antioquia había muchos profesores muy buenos, ¿cierto? Yo aquí puedo recordar varios, ¿cierto? Jaime Chica, que uno ve a Jaime Chica con esa pasión, resolviendo problemas, entonces uno decía, pero esto tiene que ser muy bueno. O a Gilberto García, o Carlos, hay un señor que se llama Carlos Alberto Castaño, que era el profesor de teoría de números. También uno decía, pues, o sea, esa es motivación. Y no es motivación porque le digan a uno, usted es muy bueno o es muy malo, sino que es que uno ve el ejemplo del placer que tienen ellos resolviendo problemas. Y entonces va uno y empieza a resolver problemas con ellos. Y ellos no van a decir, yo lo resolví porque soy un mago. No, venga, intentemos. Y si no somos capaces, no se preocupe, que podemos intentar otro. Esa frase es maravillosa, es de donde sale realmente la producción de conocimiento y es algo que queremos que en Colombia haya más, mucho más, muchas ganas más de decir, es que yo realmente yo quería estudiar matemáticas y tomé esa decisión, me fui para ingeniería, que seguramente no es una mala decisión, pero a veces abandonamos esos sueños porque no nos damos cuenta que existen posibilidades más allá y ver esos ejemplos de personas que están resolviendo problemas, que tienen esa habilidad y esa pasión por las matemáticas o por cualquier campo de estudio, son inspiradoras. Y por eso los invitamos a ustedes, como personas como el doctor Flores, para que nos transmitan esa emoción, esa vivencia, esa pasión por los temas que a veces no tenemos alrededor de nuestra familia. Y qué bonitas palabras del cuñado, maravillosas también. Yo quiero preguntarles de qué se trata una maestría en matemáticas. ¿Qué diferencia una maestría en matemáticas de lo que es una carrera en matemáticas? Bueno, pero Y venga, no, yo y le no cuento. solo desde su experiencia como estudiante, sino hoy en día como profesor, digamos, una maestría que ofrece a un estudiante. Bueno, una maestría, eso depende, ¿cierto? Eh, yo si le recomendaría yo a una persona que hiciera maestría o de una vez, pues tirémonos al charco y vámonos al doctorado. Si la persona tiene dudas y dice, no, yo pronto hago una maestría y con esto consigo trabajo y ya es suficiente para mí, maravilloso, aceptado, ¿cierto? Pero si la persona ya de un momento no tiene dudas y está segura de que quiere un doctorado, más bien busque de una vez el doctorado. Esa sería mi recomendación. Pero si digamos, no, yo voy a especializarme un poquito, entonces la maestría es, usted quiere especializarse en algo, ¿cierto? Ir un poquito más profundo en algún área de la matemática. O puede ser inclusive, yo estudio matemáticas puras, pero hago una maestría en educación. Maravilloso, ¿cierto? Porque entonces me especializo de cómo voy a enseñar, de cómo voy a transmitir, de cómo voy a motivar a mis estudiantes. Es muy bueno, ¿cierto? Esa cosa. Pero también si uno dice, no, yo quiero profundizar un poco más en esta área, digamos, voy a profundizar en estadística, pero no quiero hacer un doctorado, porque yo lo que quiero es saber más estadística, irme a la industria y conseguir un trabajo que me den una buena remuneración. Está bien. Otras personas dicen, no, yo quiero saber un poquito más sobre álgebra y ser fuerte en esto y de pronto ya irme a enseñar a una universidad que me acepten a mí o una universidad de cierto nivel medio. Maravilloso. Yo tengo una estudiante aquí, muy buena, muy buena. Y yo le decía, haga el doctorado en educación, porque es muy buena para la educación. Ella me dijo, no, déjeme, yo más bien hago la maestría, eso es lo que yo quiero. Hago la maestría en matemáticas y me voy a enseñar. Y ahí enseñan aquí en una universidad, se llama la Universidad de Charleston, y ya está contenta, feliz, y ella no siente la necesidad de hacer doctorado, y es muy respetable, ¿cierto? Y hace, pues el dinero es más o menos cerquita a lo de un doctor. O sea, la cuestión no es por hacer más dinero, No. es donde usted siente placer. Ese es un tema muy importante, doctor Flores, que como usted se imaginará, muchos estudiantes nos preguntan en Colombia, ay, pero entonces, claro, yo hago un doctorado, yo voy a tener más plata, me voy a hacer más millonario, voy a tener más cosas.
realmente, y para irnos centrando un poco ya puramente en el doctorado, porque bueno, este programa nuestro se llama ¿y qué tal una maestría y qué tal un doctorado? ¿Por qué, digamos, de qué se trata un doctorado entonces? ¿Y por qué uno da ese siguiente paso? Ya sea que lo da directamente desde el pregrado hacia allá o de la maestría hacia allá. ¿Quiénes deben llegar a un doctorado? Los que quieren qué, los que les interesa qué tipo de acción con sus carreras o cómo implementar ese conocimiento. Bueno, si es en Estados Unidos, hay dos motivaciones para hacer un doctorado. La una es, digamos, yo quiero enseñar al nivel de college. College es universidad, ¿cierto? Sí. De pregrado, universidad de pregrado. Entonces, yo quiero enseñar en una universidad de pregrado, pero para usted tener una posición estable en una universidad de pregrado, pues necesita un doctorado. Entonces, algunas personas dicen, yo quiero enseñar, pero yo me quiero más enfocar en el pregrado en las universidades y hacen el doctorado solamente con esa motivación. Con Y ese van a motivo. enseñar y terminan y se dedican y son muy buenos profesores y son muy enamorados de la matemática y la saben transmitir muy bien. Y bueno, hacen, digamos, para pasar el tenure, depende de la universidad, pues hacen 2 papers de investigación o 3 y ya se acabó el asunto. Y ya, está bien y muy respetable. O sea, y para traducir un poco esa conversación, doctor Flores, porque como yo sé que usted está en Estados Unidos y el tema del tenure es tan conocido y como que asumimos que todo el mundo lo conoce, es bonito contarle a la gente de qué se trata ese tema del tenure en una universidad en los Estados Unidos. Yo creo que en Colombia es equivalente. Usted entra a un periodo de prueba y entonces cuando va a pasar, ya pasó el periodo de prueba, en Colombia, digamos, en alguna universidad el periodo de prueba es 1 año o 2, ¿cierto? Aquí en Estados Unidos es más o menos entre 5 y 6 años. Entonces, cuando usted pasa el periodo de prueba o lo va a pasar, se le dice, va a pasar el tenure. O cuando ya esté pasó el periodo de prueba, le dice, usted es tenured, ¿cierto? Entonces, ya es decir, usted tiene el periodo de prueba. Después de eso viene una promoción que usualmente viene asociada con el tenure y es la de profesor asociado, que en Colombia también existe. Después de que usted pasa el tenure en Colombia, pasa, o sea, el periodo de prueba, le pasa también el asociado. Y después del asociado hay otra promoción que ya no, el que tiene tenure no quiere, la aplica para esa promoción o se queda toda la vida en el asociado, eso no hay problema, que se llama, aquí lo llaman el full professor, y yo creo que en Colombia lo llaman la tenencia, o bueno, no sé bien cómo se llama en Colombia. Sí, más o menos, digamos, como para explicarle al público un poco, los profesores que ya luego que tienen doctorado y se quieren dedicar permanentemente a la enseñanza y a la investigación en una universidad, necesitan primero que todo tener el doctorado, pasar ese periodo de prueba, y ese periodo de prueba no es simplemente si soy bueno enseñando, pues si soy muy querido, si atiendo las clases a tiempo, sino que tiene otros montones de requisitos ahí al lado que incluyen la investigación, si soy capaz de no solamente enseñar el campo que aprendo, sino también puedo crear nuevo conocimiento. Y se pasan a niveles nuevos siendo profesor y ese nivel más alto lo tiene el doctor Flores en la universidad donde enseña. Pero lo voy a devolver un poquitico en la historia y es para que nos cuente usted cómo terminó ese tema del doctorado, usted cómo llegó a los Estados Unidos desde la universidad donde estaba y bueno, cómo fue esa transición. O sea, es que el doctorado, incluso me imagino que como hablábamos antes de la entrevista, antes era más complicado encontrarse con ese monto del doctorado, uno ni sabía eso para qué era, qué se hacía, había mucha más desinformación. ¿Cómo fue todo ese proceso? Bueno, cuando yo gané la beca Mazda con un muchacho que se llama Fernando, un tipo muy bueno, yo creo que se puede clasificar como genio. Bueno, nos lo ganamos juntos y nos hicieron una entrevista así creo que era para la televisión, en la Universidad de Antioquia, de cómo se ganaba una beca, ¿cierto? Okay. Bueno, entonces, bueno, yo apenas iba a entrar a la maestría, pero Fernando ya tenía muy claro qué era lo que quería hacer. Y dijo, no, yo estoy 1 año aquí, pero me voy para Estados Unidos porque yo ya estoy haciendo todo. Y me decía a mí, y usted también tiene que hacer eso rápido para poder que se vaya a los Estados Unidos
o hacer el doctorado. Y yo por dentro, yo le decía, no, sí, 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 pero por dentro decía, no, eso no es para mí. Yo qué voy a ser capaz de hacer un doctorado. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Cuáles eran esos? Uno no se valora lo suficiente nunca. Uno siempre, y yo siempre decía, esa gente en Estados Unidos, esa gente es muy, muy dura. Yo casi es capaz de competir con ellos. Ese era lo que yo pensaba de mí mismo en esa época. No, eso no es para mí. Uy, Jesús. Yo decía, no, yo con la maestría ya estoy contento. Claro. Y ya, feliz. Entonces fui a la Nacional a hacer la maestría. Ah, y había otro problemita por la que también me sentía intimidado de venir a hacer el doctorado de Estados Unidos. Cualquier otra parte, pero no Estados Unidos. Ajá. Era porque el inglés mío era muy malo. Ay, Claro. yo que voy La a ir a barrera Estados del Unidos. idioma, No, que siempre lo tiene uno ahí. no, ya que voy a ir a Estados Unidos a hacer una maestría. No, no, el inglés mío no da para eso. Entonces, cuando empecé a hacer la maestría, empecé a estudiar inglés otra vez, ¿cierto? Y le voy a contar cómo empecé yo a estudiar inglés. Yo cogí de cero, lo básico, y en unas planitas escribía planas de las palabras y de las frases. Hacía frases, porque uno aprende frases, ¿cierto? Entonces yo decía una frase, oh, how can I get something, ¿cierto? Así, Sí. y hacía las planas. Y me la pasé mientras que hacía la maestría y tenía un descansito, hacía planas, como en primaria. Bueno, y después ya pues uno, pero también fui atendiendo cursos de inglés en la universidad, que eran cursos de inglés gratis. Después, para poder pasar el TOEFL, fui al Colombo. El TOEFL es un examen de inglés que se toma para poder entrar a una universidad de Estados Unidos. Así es. Exacto, pero no solamente eso, le piden dos, porque también le piden el GRE. Entonces, bueno, pero listo. Ya tuve el tiempo de mi vida en la maestría para aprender un poquito de inglés. El resto lo aprendí aquí cuando me tiraron al charco, me empujaron así, caí al charco, me tocó aprender a nadar. Pero entonces al final, ¿cómo fuese llegar al doctorado? O sea, Entonces, bueno, vamos allá, ¿cierto? Entonces yo tenía, pues, mi estima no era para un doctorado en Estados Unidos. que Bueno, eso se llama, estaba yo rebuscando aquí porque se me olvida que se llama el síndrome del impostor, que creemos que no somos capaces, que uno no se valora lo suficiente. Eso se llama el síndrome del impostor. bueno, entonces yo llegué a la Universidad Nacional y a mí me gustaba mucho el álgebra. Además, eso era lo único que yo estudiaba. A mí las otras cosas ya como que no me interesaban de mucho, porque ya iba pues con mi motivación por dentro. Y entonces yo la verdad, gastaba mucho tiempo estudiando álgebra. Juan Diego Vélez descubrió que efectivamente me gustaba el álgebra. Bueno, pasaron ahí los años y al final me dijo, bueno, lo voy a poner a usted para la tesis, porque había que hacer una tesis, un problema que él había estado trabajando cuando estaba en el doctorado, pero todavía no se había terminado de resolver. Y entonces me lo puso. Él se vino para acá, para Estados Unidos, a una pasantía, digámoslo así. No es pasantía, a una investigación, ¿cierto? A investigar con compañeros. Y yo me quedé trabajando y yo le mandé un correo. Yo creo que ya hay una solución para ese problema. Y cuando volvió, me dijo, muestre a ver qué es lo que usted hizo. Y le dije, yo le hice esto. No. Pero o sea, la cosa es así. Él había hecho hasta cierta parte. Sí. Y muy buena, pues, la base que él había hecho, la había dejado ahí paradita. Y lo que yo hice fue pegarle el empujoncito. Listo. Pero entonces unos ojos frescos al problema. Entonces le pegué el empujón, se resolvió, publicamos el paper. Era una conjetura abierta de varios años, pues ya como 15 años abierta. Y lo importante era que la conjetura no era de cualquier señor podía aparecer, sino un señor de peso. Entonces, ya ahora sí estoy motivado. Yo creo que sí soy capaz. Entonces, ¡qué maravilla! Entonces, la cosa... Eso fue como el clic de que sí soy capaz. No, sí soy capaz, ¿no? Pues sí. Entonces, bueno, pero que obviamente Juan Diego me repetía, usted es capaz, hombre, no, cierto. Entonces, resultó una beca para otro país. Yo en ese tiempo ya estaba casado y sigo casado, pues.
Pero ya Muy estaba casado. importante esa clarificación. Sí, ya estaba casado. Y entonces yo, para irme para ese país, no tenía oportunidad de irme con mi familia. Entonces yo le dije, Juan Diego, yo no le voy a aplicar a esa beca. Después llegó un profesor de aquí, de Estados Unidos, a Colombia. Habló con Juan Diego y le dijo, hombre, yo estoy necesitando, nosotros ahí en la universidad estamos necesitando gente buena allá para llevarnos. Juan Diego le dijo, le tengo la persona. Entonces, habló con él. Una vez fui yo a donde Juan Diego, yo ya me había graduado, yo llevaba un año ya por fuera de la universidad. ¿Y qué estaba haciendo en esa época? Esa es una buena pregunta. A mí me habían contratado en una universidad de Antioquia. Eso creo que el título de la contratación se llamaba profesor ocasional, es decir, le daban un contrato por un año. Okay. Pero todavía no ha terminado el año cuando ya me habían dado pues la posición fija. Yo solamente tenía que firmar, pero ya me vine para acá. Ah, ok. Bueno, Entonces, entonces con ese profesor usted lo buscó y ¿cómo fue esa entonces Juan Diego me dijo, le tengo la persona. Entonces yo iba a Juan Diego a ver si había más problemas para resolver, porque obviamente él era el de los problemas. La fuente es la única ocasión que he escuchado a alguien que quiere ir a buscar a alguien para que le dé problemas. No para que se lo solucione, sino para, oiga, me tiene un problemita para solucionar, muy simpático. Sí. Entonces, bueno, y me dijo, no, usted ya no tiene más problemas porque usted le va a tocar irse para Estados Unidos. Entonces, bueno, ahí empecé las aplicaciones y yo ya sabía, pues por amigos que se habían venido antes que yo, que aquí sí había financiación para mí y por el derecho la de la familia. Entonces yo dije, no, si yo me puedo ir con mi familia, me voy. Me vine muerto de miedo. O sea, muerto de miedo es, ¿qué pasa si me echan al otro día y me vuelvo con toda mi familia para Colombia? Y ya rechacé la posición que me han dado en la Universidad de Antioquia. O sea, había algo muy interesante ahí para comentar, es esa presión, ¿no es cierto? De que, sí. y voy a hacer, es que hay tantas cosas valiosas en esta conversación, porque primero que todo, muchos estudiantes que queremos romper esos paradigmas dicen, es que yo qué voy a poder estudiar si yo ya tengo esposo, o yo ya qué voy a poder estudiar si es que yo ya tengo un hijo, yo ya que, no. Eso no es una limitación, no es un punto final a los sueños de la educación. Por el contrario, si hay opciones, ¿son fáciles, doctor Flores? Seguramente no. ¿Hay miedito, pues, ahí cuando uno toma esas decisiones? Claro que muchísimo, pero es posible. Y eso es algo que me parece muy valioso de esta historia también, y es que, bueno, esa es una posibilidad. Y lo otro es mencionarle mucho a los estudiantes nuevamente que en los doctorados en Colombia, muchos de ellos, hay que pagar esos doctorados. Son como una maestría, casi un programa que usted tiene que invertirle. En cambio, en Estados Unidos y en muchos países del mundo, el doctorado viene acompañado de lo que dice el doctor Flores, de una financiación, de una beca. No es que esa plata la tengo que devolver. Financiación no significa que yo la tengo que pagar como cuando uno tiene un crédito con unos intereses, sino que es una beca. Cuéntenos, doctor Flores, cómo es ese funcionamiento, eso, que es una pregunta de muchos estudiantes. ¿Eso sí lo cubre a uno o uno le toca llevar dólares en la maleta o eso? ¿Cómo funciona? Y no solo con lo que vivió usted, sino, repito, con su experiencia hoy en día como profesor en una universidad. Bueno, sí hay que traer un poquito de dólares en la maleta. Yo realmente los traje en el banco. Por supuesto. Los deposité en el banco, pero no eran dólares que yo tenía, sino que me fui para el ICETES y le dije, yo me voy para Estados Unidos y yo necesito ya cómo plantearme los primeros 2 meses. Présteme algo usted. Entonces el ICETES me prestó a mí en esa época $4,000. Yo no necesité gastármelos todos, ¿cierto? Pero ellos me prestaron $4,000 porque yo necesitaba el respaldo, yo venía con familia, ¿cierto? Claro. Y necesitaba pues estar aquí. Perdón, me interrumpo, doctor Flores, ¿venía usted con familia también con hijos o solamente? Uno. Ok. Y una esposa. Y una esposa, y una solamente también, pues como por clarificar también, muy importante. ya tengo buen sentido del humor, pero entonces, bueno, entonces yo tenía que ver por mi esposa y por el hijo mío, ¿cierto? Claro. Entonces yo le dije a ICETES, préstame $4,000,
el asistente me dijo, sí, yo le presto y cuando usted se finalice, me devuelve la plática con intereses. Listo. Listo, así quedamos. Yo deposité esa plata en el banco en Colombia, después la transferí aquí a mi banco de los Estados Unidos. La verdad, el primer mes, yo le cuento una historia. Entonces, la Universidad de Binghamton, que fue donde yo fui, eso se llama New York State University, at Binghamton, pero uno le dice Binghamton. Sí. Ya, Binghamton. Entonces, yo fui, llegué en verano, no llegué en el otoño, sino en el verano. Me dijeron, tomé un curso de inglés para que refuerce. Después me dieron la oportunidad y yo la tomé, de tomar varios cursos durante el semestre. El primer semestre tomé, el segundo semestre tomé, el tercer semestre tomé y así. Lo más que pudiera, porque eso hay que tomarlo. Claro. Entonces, bueno, yo tomé los cursos que me dieron y si me hubieran dado más, pues más hubiera tomado. Eso es un punto muy interesante, y es que uno en Estados Unidos no solamente se va a estudiar, en el caso del doctor Flores, matemáticas, uno va a estudiar idioma y hay muchas posibilidades de tomar incluso otras clases dentro de la universidad. Sí, sí. Inclusive después de graduado, yo seguí aprendiendo inglés porque yo tenía que ir a trabajar y la distancia del trabajo mío a mi casa era 1 hora. Entonces yo lo que hacía era poner la emisora eso se llama aquí NPR, National Public Radio. Entonces yo ponía la emisora, que en esa emisora hablan todo el día de alguna cosa, o de plantas, o de huevos, o de política, de cualquier cosa. Entonces yo ponía eso ahí, dele, para allá y para acá, ¿cierto? Para los dos lados, yo no apagaba la radio, sino que prendía el carro y estaban hablando. Y eso llega un momento en que rompí el oído. Eso lo tenemos nosotros. Recuérdense que ahí les puse en Sí Puedo y al inicio, como siempre, nuestras presentaciones tienen un QR en la primera diapositiva que les pusimos. Llegan a nuestra página, ahí les tenemos información exactamente lo que dice el doctor Flores. Ustedes pueden escuchar podcast, tomar cursos gratis de inglés, no solo de inglés, sino de muchos idiomas. Hay muchos que se quieren ir a estudiar a Brasil, que quieren ir a estudiar a Alemania. Hay muchas oportunidades. ¿Qué es lo que uno necesita, doctor Flores? Como usted lo dice ahorita, las ganas, sacarle ratico, ponerle disciplina, y el oído cambia muchísimo cuando uno escucha el podcast. Yo enseño en inglés, aquí, negocios y economía, y crean que con este acento y uno ahí con el español, pero yo me pongo a estudiar podcast todos los días y se le va metiendo a uno, y cuando no se da cuenta, uno está hablando tranquilo, fluido. Hay que hacerlo, es un ejercicio diario y digamos, yo pues no los estoy invitando a que dejen de ver pues la novela por las noches, pero sáquenle el ratico, quítese media hora de Facebook, de TikTok, de las redes sociales, métaselo al idioma, escúchelo mientras va en el Transmilenio, en el bus, y si está en cualquier ciudad, sáquenle el ratico, eso es una buena recomendación. Eso que se está diciendo es verdad. En ese tiempo yo... había unas caseteras que uno llevaba pegadita aquí al pantalón y yo me iba en el metro de Medellín con esos audífonos ahí puestos, escuchando. La mayoría de las veces no entendía nada, sí, pero ahí iba escuchando, eso, hable y hable. Y llegó el momento en que eso se rompe. Eso se rompe, eso es como mágico, porque yo también pensaba que el inglés, eso era ciencia ficción cuando yo aprendí inglés adulta. Y hoy en día puedo enseñar, significa que sí se puede. Sí se puede, sí se puede. Bueno, doctor Flores, para no desviarnos tanto, porque usted y yo aquí podemos echarnos aquí a echar chisme y carreta, como dicen en Colombia, con el cafecito. Bueno, ¿qué es eso de hacer un doctorado en matemáticas? Cuéntenoslo en lenguaje sencillo para los humanos. Pues a ver, pues ya le conté la primera motivación para hacer un doctorado. Ahora va la segunda motivación. Y la segunda motivación es que usted quiere hacer investigación en matemáticas. Y hacer investigación en matemáticas es ir más allá de la frontera. Ya usted más o menos conoce que ahí está esta frontera. Usted no va a decir que conoce todo porque eso no va a ocurrir. Pero usted conoce que ahí está la frontera. Y empieza usted a hacerse preguntas, que ya lleva muchos años preparándose, leyendo, tomando cursos, ya lleva muchos años usted. Y ya usted dice, bueno, entonces, ¿qué pasa después de aquí, de este punto de la frontera? Y entonces la idea es avanzar un poquitico
¿cierto? Usted no va a resolver la gran conjetura, ¿cierto? No. Puede que sí. Hay gente que tiene ese nivel de inteligencia. Pero la gran mayoría de los que hacen doctorado, lo que hacen es empujar un poquitico, empujar un poquitico. Entonces, yo empujo hasta aquí y resuelvo hasta aquí y escribo el paper. Y después digo, pero mire que yo no voy capaz de seguir. Y de pronto para otro que lee el paper dice, este señor no fue capaz de seguir y yo me encontré esto. Yo hasta mismo le puedo leer el otro paper y digo, entonces yo llego hasta aquí. Y entonces va uno empujando y va resolviendo uno un problema abierto o varios problemas abiertos, ¿cierto? Entonces la idea, pues, la segunda motivación es hacer investigación matemática y llevar las matemáticas más lejos. Yo siempre he comparado a los que hacemos matemática, que no vamos a terminar ricos nunca, que somos como si fuéramos monjes de la matemática, ahí vamos haciendo y luchando por este amor. Por un amor, es un amor muy lindo. Yo pues pienso que las matemáticas son las bases más sólidas de conocimiento de cualquier campo, así como la literatura. Son bases maravillosas que nos permiten llegar tan lejos en el conocimiento, conocer el lenguaje. Y hablando un poco de este tema, le tengo una pregunta interesante que siempre he tenido y es ese tema de los problemas matemáticos del milenio. ¿Qué es eso? Porque creo que yo cuando los pienso digo, ¿cómo así que hay 7 problemas del milenio y que son tan grandes y que todo el mundo los quiere hacer? ¿Eso cómo se relaciona con la idea de que hay gente estudiando estos campos? ¿Algún día se resolverán? Bueno, pues cada milenio la gente me imagino que saca algo. Digamos en el siglo pasado, no, eso no es verdad, ya hay muchos siglos. Bueno, en el 1900, uno de estos genios, como le he contado, ya hay un montón de genios. Uno de estos genios, que se llama Hilbert, el tipo entendía muy bien las matemáticas y se puso en el trabajo de decir, bueno, ¿qué tenemos hasta ahora y qué necesitamos saber al futuro? Y el tipo se pensó una serie de problemas y dijo, bueno, esto es lo que yo creo que se debe tratar de resolver para este centenio que viene, ¿cierto? Y entonces lo presentó en un congreso y obviamente en ese congreso también había gente muy buena y algunos de esos ya fueron resueltos, otros ahí siguen en ese trabajo. Y ahora a la entrada del 2000, ¿cierto? Hicieron otro congreso y dieron otros problemas. De esos no estoy muy actualizado. Pero también hay problemas y hay gente muy buena en matemáticas que se dedica a pensar, global, ¿cierto? Porque esa es otra cosa. En matemáticas hay varios tipos. Hay unos que dicen, voy a trabajar este ladito y por ahí me voy, y trabajo y listo, por ese hilito. Pero hay otros con una mente muy grande que trabajan más global y son capaces de ver desde arriba del edificio, ver todo lo que está pasando y ver todas las cúspides de los otros edificios que están abajo y decir, ya sé qué es lo que se necesita. Y entonces él decía, necesitamos esto, y los ponen y ya trabajen. Y si ustedes logran resolver problemas, le hacen un avance grande a ese montón de edificios que es la matemática. A ese campo, maravilloso. Uh-huh. Sí, es algo así como en economía lo hacemos con la microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía se enfoca como en los temas más como del individuo, de las empresas, y la macro ya es, miremos todo a ver pues cuál es el problema en que estamos todos metidos. Entonces, eso también, digamos, me hace como alusión a esa idea. De manera práctica, doctor Flores, ¿qué se hace en un doctorado en los Estados Unidos en matemáticas? Y lo pregunto particularmente en los Estados Unidos porque sabemos muy bien que en este programa también hemos traído invitados de otros doctorados en otros países y la duración, la intensidad, todo pues tiende a ser diferente. ¿Uno qué hace en esos 5 años, doctor Flores? ¿Toma clases? O sea,
¿Qué es lo que hace alguien así en esa, digamos, en esos años de doctorado? Bueno, eso también depende de la universidad en que usted aplique, ¿cierto? Digamos, hay universidades que usted aplica y, y desde el primer día que llegó le dice, bueno, empieza a trabajar por su tesis y tiene 3 años para resolverla. Si no la resuelve en 3 años, pues suerte, ¿cierto? Chao. Chao. Yo creo que Princeton era así, creo, ¿cierto? Yo le cuento la historia de que fue asesor mío, está entre los mejores del mundo en todas las ciencias. El tipo tiene que ser muy bueno, ¿cierto? Me imagino. Tiene que ser muy bueno. Y él fue a Princeton y le dieron 3 años, pero él, en lugar de ponerse a resolver el problema, la tesis que le dieron, se entretuvo por allá resolviendo un problema de combinatoria y a los 3 años ya no le dio el tiempo. Claro. Eso fue por ahí en los 70, no sé si habrá cambiado, ¿cierto? Pero eso es como los gatos, cae parado después de una caída y cayó al MIT. Entonces fue al MIT y hizo una super tesis, ¿cierto? Porque ya venía interesado en esa cosa, la combinatoria. Y en el MIT empezó a hacer ahí sí el doctorado en combinatoria, hizo una super tesis, pero también era en un periodo así corto. Bueno, eso es en ese tipo de universidades. En la que yo fui, en Binghamton, usted tiene aproximadamente 5 años para hacer la tesis. La tesis consiste, pero esperemos, usted tiene que tomar materias. Y en teoría, usted tiene que tomar 3 años de materias, ¿cierto? Pero yo no tomé 3 años de materia, yo tomé los 5 años porque a mí me gustaba seguir metiéndole a la cabeza más cositas. Porque después de que uno termina, pues ya está demasiado libre y es a lo que uno estudie, ¿cierto? Entonces, bueno, yo tomé los 5 años de materias y a la vez fui trabajando la tesis. Yo empecé la tesis, los problemas de la tesis un poquito más temprano. Usualmente, la gente a los 2 años de haber tomado materias presenta un examen. Ese examen allá en Binghamton lo llaman maestría. Si usted pasa el examen, tiene una maestría. Ok. Si no lo pasa, pues le dan otra oportunidad, ¿cierto? Pero bueno, si no lo pasa, pues bueno, ya sabemos lo que ocurre, ¿cierto? Entonces son 2 años. Después de esos 2 años, usted ya consigue un asesor y puede que usted traiga su problema, puede que usted descubra su problema, pero si ese no es el caso suyo, entonces el asesor le da un problema. En el caso mío, como yo estaba muy interesado en álgebra, pero cuando llegué a Binghamton me enamoré de la combinatoria, que era una cosa que yo no conocía. ¿Qué es la combinatoria, doctor Flores? Que es una pregunta que le tengo por ahí en el cajón. Combinatoria, uno lo dice pues así vulgarmente, es como contar, pero es, para le pongo un ejemplo sencillo. Usted tiene 2 camisas, digamos, vamos a poner colores bien coloridos, una roja y una amarilla, y tiene 3 pantalones de diferentes colores y un par de tenis, o 2 pares de tenis, también de diferentes colores. ¿De cuántas maneras se puede usted vestir de manera diferente, cierto? Entonces, en combinaciones, pues es combinatoria. Muchas gracias. Eso ya nos dejó a todos en el mismo nivel de conocimiento al doctor Flores. Estamos ya al nivel. ¿Esto es parecido a la probabilidad? Probabilidad, puede usar los conteos de la combinatoria para resolver problemas. Pero la probabilidad es otra área también muy profunda, muy bonita, pero a esa también hay que dedicarle tiempo, muchísimo. Tiempito, bueno, tiene que haber mucho ahí también que trabajar. Sí. ¿Uno qué tiene que hacer para graduarse de un doctorado exitosamente? Para que le digan, bueno, tiene su título. Bueno, entonces, como íbamos hablando, entonces tiene 3 años para resolver la tesis. Depende de la universidad también.
inclusive en Colombia son mucho más exigentes, porque en Colombia usted dice va a sacar un doctorado, pero le dice, pero primero tiene que, de su doctorado, publicar 2 artículos o 3 artículos en revistas bien reconocidas, ¿cierto? Wow. Entonces, son bien exigentes en Colombia. En Estados Unidos, depende de la universidad, el asesor decide qué tan profundo debe llegar usted, ¿cierto? Usualmente le entregan un problema abierto, pues de cierto nivel, de frontera, y si usted resuelve ese problema, aunque todavía no lo haya publicado, se puede graduar. Muchos de los que se gradúan después, porque la cuestión es de tiempo, ¿cierto? Usted puede resolver el problema, pero escribirlo, y cuando uno no sabe escribir, porque eso es lo que le pasa, uno en los 5 años apenas está aprendiendo a escribir, ¿cierto? A escribir papers. Claro. Entonces, como uno no sabe escribir, entonces usted no tiene tiempo para escribir, resolver el problema, submitirlo, bueno, un montón de cosas, ¿cierto? Entonces, lo que ocurre es, usualmente, usted resuelve un problema, ya cuando resuelve el problema, para ahorrar un poquito de tiempo, usted ya hace la defensa de la tesis mostrando la solución de ese problema que resolvió, y los asesores o el asesor más los referís son los jueces, deciden si usted amerita tener el título de doctor, y ya, se saca el doctorado. Y usualmente lo que ocurre es que mucha gente, después de que se gradúa, publica su tesis, saca artículos sobre la tesis. Bueno, maravilloso. Quedamos como muy bien informados aquí, doctor Flores, sobre para qué es un doctorado, como para qué sirve, tantas cosas que hay que hacer, tantas posibilidades que nos ofrece. Le voy a hacer ya las últimas 2 preguntitas para cerrar, porque ya llegamos a cumplir nuestro tiempo y nuevamente con el agradecimiento más grande por compartirnos toda esta información, este conocimiento. Y es, hoy en día, imagínese que usted está por allá en el colegio, en la universidad, en los primeros semestres. ¿Usted qué le hubiera gustado escuchar en esa época para llegar hasta donde está ahorita? ¿Cuál hubiera sido esa recomendación que seguramente escuchó o le hubiera gustado escuchar? Bueno, yo creo que la escuché, pero de pronto no le puse mucho cuidado. Esa es la cosa. Estudiar inglés. Ok. Más que matemáticas. Interesante. Porque la matemática, cuando uno está haciendo matemáticas, ya el conocimiento va viniendo ahí por añadidura. Pero el inglés no. Entonces, eso es lo que me hubiera gustado haber empezado a estudiar inglés desde mucho más antes, inclusive. ¿Y por qué? Porque inglés, más que cualquier otro idioma, a mí me encantan los idiomas, pues. Me gustaría aprender otros idiomas, portugués, italiano, francés, pero el inglés es el idioma que hablan todas las personas que están publicando en matemáticas. Entonces, estoy desde el punto de vista matemático, ¿cierto? Entonces yo digo, esta persona tiene una idea de cómo resolver el problema que yo tengo. Y yo tengo que hablar con esa persona, que está en Japón, que está en China, que está donde está, yo tengo que hablar con esa persona. Entonces yo le digo, me voy a conectar con esta persona para que me explique cómo es que trabajan esas cositas, y le voy a contactar por aquí, por el Zoom, por ejemplo, o por el Face. Y como le digo yo, pues que me explique. Claro. Necesitamos un medio de comunicación y pues, sea lo que sea, desafortunadamente, el idioma inglés es el medio de comunicación que se utiliza mayoritariamente para compartir ese conocimiento avanzado a nivel mundial. Entonces, nos abre las fronteras para poder entender papers, investigaciones, tantas cosas. Y yo, pues, la cantidad de conocimiento que he adquirido gracias a ese idioma ha sido maravilloso, porque mientras nos esperamos a que nos los traduzcan, pues ya avanzó el conocimiento matemático y nos quedamos perdidos. Entonces, y el experto escribe una cosa, pero una cosa es lo que él escribe y la otra es lo que le digan palabras. Así es. Entonces, doctor Flores, muchísimas gracias por este tiempo. ¿Qué otra recomendación, consejo quisiera dejarnos antes de que terminemos esta entrevista tan valiosa sobre doctorado en matemáticas en los Estados Unidos? Hombre, que sí somos capaces. La historia mía que yo le conté de que yo pensaba que no se podía, ¿cierto?
no, si somos capaces y, hombre, estoy 100% seguro que la formación académica de Colombia es muy fuerte, muy fuerte. Y, y eso nos va a ayudar a ser muy exitosos. Claro que sí, doctor Flores. Muchísimas gracias por este tiempo, por este espacio. Yo quiero pedirles a todos que no se les olvide que, como hemos hablado en muchas ocasiones, a veces escríbele un mensaje a un profesor en los Estados Unidos, en Europa, en Australia, en México. Arriésguense a preguntar qué oportunidades hay. Me llama mucho la atención este campo. Soy bueno, pero no sé por dónde empezar. Busquen las oportunidades, no les dé miedo, golpeen puertas, que eso también ayuda. En el caso del doctor Flores, él no le tocó golpear puertas, él básicamente lo llevaron porque también hizo algo muy importante que debemos hacer y es mostrar lo que sabemos, no nos dé miedo, también intentar. La gente nos observa, cuando tenemos las ganas de algo, eso se nota. Entonces, trabajemos duro, seamos esos colombianos que llenamos de orgullo a nuestro país, colombianos y colombianas. Y nuevamente, muchas gracias, doctor Flores, por este tiempo. Lo invito a que se despida a nuestra audiencia. Y bueno, yo los quiero esperar en el próximo programa de ¿Y qué tal un doctorado? Creo que la próxima vez vamos a tener ¿Y qué tal una maestría? No, muchas gracias por esta invitación. Y bueno, también una invitación a la audiencia que se sientan motivados y que efectivamente nosotros sí podemos, y somos capaces de competir casi en cualquier parte del mundo. Lo que quede es tirarse al agua. Hay que intentarlo. Vamos a ver qué pasa. Muchas gracias, doctor Flores, por esa recomendación tan valiosa, no solo porque él es un matemático que conoce mucho, que ha recorrido un largo camino, sino que hoy en día es un profesor que llamamos aquí en Estados Unidos full, el máximo nivel de profesor en una universidad en los Estados Unidos. Así que creo que esas palabras sabias hay que escucharlas. El que escucha consejos llega viejo y definitivamente no dejemos de intentarlo. Si nos gusta un campo de estudio, hay oportunidades. Puede que nos digan la primera vez que no en una beca, puede que no nos sirva como le pasó al doctor Flores, que no le financiaba la familia. Bueno, pero se intentó otra vez y se logró. Entonces, yo los espero aquí en los siguientes programas. Acuérdense que en nuestra página de Si Puedo nos encuentran donde tenemos mucha más información sobre mucho más episodios, programas, información, fuentes de motivación y espero que me acompañen en el mes entrante en nuestro programa y no se pierdan también, viene en la mitad de febrero, vamos a tener nuestro programa de salud mental en los posgrados. Doctor Flores, para que sepa que aquí también le abrimos el corazón a todos esos retos, esas luchas que tenemos cuando somos estudiantes de posgrados, porque no son uno o dos los problemas, sí hay, pero se pueden solucionar y podemos completar nuestros estudios y lograr cumplir nuestros sueños gracias a la educación. Nos vemos en la próxima oportunidad. Chao. Hasta luego. Chao. Chao.